Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Continuamos con nuestra serie en la número 14 de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el título del tema en esta ocasión es Confirmando su resurrección, porque es altamente importante dejar en claro que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados, aún estamos en nuestros delitos, y como dice Romanos 1 Corintios 15:32, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Cristo ha resucitado de los nuestros, primicias de todos los que han resucitado es hecho. Es el primero en resucitar en gloria, porque antes de Él resucitaron otros. Jesús mismo resucitó a su amigo Lázaro, pero Lázaro resucitó para volver a morir. Jesucristo resucitó para nunca más morir y ser Señor de todas las cosas, porque Dios quería reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, en Efesios 1:10. Entonces, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14, que es lo que hemos venido estudiando y es la pauta entre los evangelios, los tocamos todos para hablar de la pasión, muerte y resurrección, pero ahora estamos tomando como base el Evangelio de San Juan. En primer lugar, vemos a Pedro y a algunos de los discípulos del Señor regresando a sus jornadas anteriores. Capítulo 21, del 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. 7 de los discípulos del Señor convinieron en acompañar a Pedro a pescar. Estaban juntos Pedro, como hemos leído, Tomás llamado el Dídimo, que como vimos quiere decir mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, que se encontraba bajo la higuera cuando Jesús lo llamó,
y dio testimonio de ser un verdadero israelita. Ahí un verdadero israelita en el que no hay engaño, dijo Jesús de él en Juan 1:47, cuando estaba llamando a sus discípulos, reclutando a sus discípulos. Estaban también los dos hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y había otros dos discípulos de los que no se menciona el nombre. No sabemos quiénes eran, que no vale la pena especular sobre eso. La pesca era el oficio de Pedro y de algunos de sus condiscípulos, como Andrés, Jacobo y Juan, de quienes se dice que eran socios en una próspera empresa de pesca, que no eran pobres, sino que eran accionistas de una industria muy rentable. Dice el libro del Nuevo Manual de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. ¿Por qué Pedro regresa a su anterior actividad laboral? Se había comprometido a poner su vida por el Señor y había fracasado tremendamente. Acababa de negar a su maestro, como lo vimos en Juan 18, versículo 17 y 24 al 27. Había llorado amargamente la negación de Jesús. De ahí, mis amados, que no podemos confiar en nuestras fuerzas cuando decimos, esto no lo voy a hacer. Siempre debemos de decir, Dios mediante, no lo haré. Porque Él dijo, no lo haré. ¿Qué fue lo que hizo? Confiar en su propia voluntad, confió en su propia mente, en su propia carne, en sí mismo, y no podemos porque confiar en nosotros mismos, porque somos impredecibles, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1:4:16, cuídate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escucharen. El Pedro confió en que el Señor no te negaré, y al ratico lo estaba negando. El Señor dijo, ay, Pedrito, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. De manera que, mis amados, no podemos nunca confiar en nuestras propias fuerzas, porque somos impredecibles. La carne es débil. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón, de manera que cuídate de confiar en ti mismo, porque es ahí donde nosotros somos derrotados. Hemos de confiar en las fuerzas del Señor. Por eso el Señor nos enseñó a orar, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo, líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Decimos, no, yo por ese pecado, por ahí no caigo, y cuidado, cuando lo dices, por ahí caerás, para que aprendas a no confiar en ti mismo. Pedro lloró amargamente la negación del maestro y se encontraba derrotado, desanimado, deprimido, angustiado, frustrado, completamente fracasado. Es decir, se encontraba terriblemente mal. Ahora entonces, ¿qué pasaría con la profecía del Señor Jesús al decirle que lo haría pescador de hombres? En Mateo 4:19, en su llamado, y la declaración de fe, Dios, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a ti, Simón, a ti te llamo Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? No era Pedro, era la declaración de Pedro, porque la roca sobre la que está edificada la iglesia no es Pedro, sino Jesús. 1 de Corintios 10:4 dice, y bebían de la misma roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Salmo 18, Jehová, roca mía, castillo mío, refugio mío y mi libertador. La roca es Cristo. Pero ¿qué pasaría entonces? Frente a esas declaraciones, él se comprometió a entregar la vida al Señor. Hay allí una gran enseñanza, y es a que no confiemos en nosotros mismos. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en el único y sabio Dios. Su increíble fracaso no le había quitado su liderazgo en el equipo,
pues le vemos tomando una decisión para ir a pescar. Él no invitó a sus amigos, él sencillamente dijo, voy a ir a pescar, dice el versículo 3, y ellos fueron los que tomaron la decisión de seguirle, de acompañarle. Quizá en esa decisión de sus condiscípulos vemos una actitud solidaria ante la tristeza del gran líder, ante la situación de haber negado al Maestro. Algunos estudiosos y tratadistas bíblicos mencionan que el solo hecho de pensar que Pedro había abandonado el llamamiento del Señor es ridículo, y lo pienso, yo también lo considero. Pedro no había abandonado el llamado, estaban confundidos, no sabían qué hacer. No hay prueba definitiva que corrobore esto de que Pedro había abandonado su llamado, solamente que estaba tan triste, tan confundido, no sabía qué hacer. Pero eran hombres que tenían que ganarse la vida, y vemos que algunos de los que en esta ocasión se encontraban acompañando a Pedro, todos eran pecadores. La idea del abandono de su actividad al servicio del reino de Dios y su regreso a las labores anteriores, de todas maneras no puede descartarse. ¿Qué estaban pensando? Aún no sabían qué hacer. Allí vemos al líder nato tomando una decisión. Si bien fue temporal o definitiva su idea, es acompañado. Ahí vemos un gran ejemplo de solidaridad. Pedro no estaba pecando, sencillamente no sabía qué hacer y se fue a hacer lo que sabía, que era pescar, y es acompañado por sus condiscípulos. Ellos entraron en una barca y no pescaron nada. Se trataba, como lo sabemos, eran pescadores experimentados. Probablemente escogieron la obra más apropiada para una jornada de pesca. Su fracaso en esa jornada tal vez fue el trampolín para el don que Dios procedería a otorgarles inmediatamente. Fue frente a tanta angustia, fracaso, frustración, donde se avecinó esa bendición inmensa, un nuevo reencuentro con el Señor en gloria, la restauración también, la restauración de Pedro y la infusión del ánimo para el reinicio de la verdadera tarea de pesca. ¿Cuál sería? La pesca de las almas. El Señor iniciaba con ellos una nueva tarea. Versículo 4 y 5, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Se presenta el Señor, ellos no sabían que era Jesús, pero se presenta con su acostumbrada ternura frente a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero es duro contra los que son rebeldes y hostiles a Él. Una expresión de ternura del Maestro a esos frustrados discípulos. No sabían qué hacer, a dónde coger. Esta expresión es usada también por San Pablo y por San Juan. Juan en Primera de Juan 2:1, estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis, y si pecáis, abogado tenemos para el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro abogado y nos llama hijitos. El apóstol Pablo también dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, en Gálatas 4:19. Hijitos es una expresión de ternura frente a situaciones difíciles por la que en muchas ocasiones atravesamos los hijos de Dios, y el Señor está sufriendo. El Señor te dice: hijito, ven a mis brazos, hijito, ven y no seas rebelde. Les hace entender que separados de Él nada podían hacer. Cuando les hace la pregunta: ¿tenéis algo de comer? Fue la forma en la que el Señor
captó la atención de los desengañados pescadores. Ahora procede Jesús a enseñarles cómo debían hacer. Los discípulos no habían reconocido al Maestro, como los reitero, obedecieron la recomendación hecha por el Señor, que les manifestó: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Vemos como el humilde carpintero ahora es el Rey de Gloria y es quien les enseña a pescar. ¿A quiénes les estaba enseñando a pescar? A unos avesados y experimentados pescadores que sabían cómo manejar la barca, el mar, a qué hora se pescaba, dónde se tiraba la red, cómo hacerlo, pero no habían pescado nada. Y es el Señor Jesús el que te dice cuando no sabes qué hacer, aunque lo sepas hacer, pero no te está dando buenos resultados. Ven al Señor y el Señor te indicará lo que debes hacer. ¿Cuál fue el resultado? Una gran pesca. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Una gran pesca. No lo habían reconocido, como se los he dicho. Versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, es decir, aproximadamente 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Juan le pega, el primero que lo reconoce es el Señor, y Pedro en su dolor y en su angustia salió, tal vez buscando perdón, tal vez buscando consolación, tal vez buscando fortaleza. Estamos confundidos. El Maestro está buscándote. Ven, que en Él hallarás paz. Su presencia es paz. Recuerda cuando estaban encerrados a puerta cerrada y Él les dice: paz a vosotros, y los consuela. Y dice la Escritura, lo vimos, hubo gran regocijo entre ellos, y de nuevo les dijo: paz a vosotros. Pedro se ciñó las ropas y se echó al mar para ir a su Maestro, y los demás se acercaban a Él en la barca arrastrando los peces en la red a una distancia de unos 100 metros. Había 153 peces, nos dice la Escritura. Traed los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro sí sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Se ha especulado mucho acerca de este número de 153, pero al fin hago una mención, solo por mencionar los autores, algunos autores, pero son muchos los comentarios que se han dado para tratar de darle una expresión significativa al número 153. Y dice que no se contaron los peces hasta que llegaron a la orilla del mar, y ello para enseñarnos que no sabremos el número de los elegidos de Dios hasta que lleguemos a las orillas del cielo, como lo dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 y 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
hasta que se completara el número de los mártires. Hay un número que Dios lo sabe, pero nosotros no lo sabemos. Es decir, Dios tiene un número que se completará, el número de mártires, por lo cual en el cielo habrá un clamor pidiendo al Señor justicia y que juzgue a los que han matado a sus siervos. Y Dios dirá: descansa, toma estas vestiduras blancas y espera que el número de los consiervos sea completado. Eso sí lo dice, hay un número cerrado que solo Dios conoce. Los antiguos contaron 153 variedades de peces, es otra de las explicaciones. Hay otra alusión velada en Mateo 13, 47 y 48 en la parábola de la red, y un indicio de que se van a salvar toda clase de personas, de todos los grupos étnicos y de todas las naciones. El total representa la suma de los números del 1 al 17. Algunos dicen, ese 153 da a sumar todos los números del 1 al 17, pero bueno, ¿y esto qué nos dice? No tiene gran significado. Otro dice que en caracteres hebreos es equivalente al numérico de Simón Jonás, que es 153, tampoco nos dice nada. El número 153 representa, algunos dicen, 100 para los gentiles, 50 para los judíos y 3 para la Trinidad, pero no sabemos de dónde sacan esta explicación. En alguna ocasión escuché a un predicador decir que 153 eran la totalidad de los grupos étnicos en la actualidad, lo que significa que de toda lengua, pueblo, linaje y nación, el Señor tiene los suyos, como lo dice en Apocalipsis capítulo 5, del versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto es decir, la promesa dada a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Otro comentarista bíblico manifiesta que esta pesca abundante significa la abundante provisión del Señor en el encargo que hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos para ser pescadores de hombres, y que como aquella pesca, el testimonio de todos los pueblos será mucho más abundante, que la red indica la unidad de la Iglesia, que es resistente y en ella cabemos todos los redimidos, que el vínculo no se romperá. Y termina el autor diciendo que hemos de confesar que hoy la unidad simboliza en esa red que sigue siendo más promesa que realidad, porque realmente no hay unidad sino división, como lo dice el apóstol San Pablo. Alguno dice que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. El uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de fulano de tal es un gran error. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que ganó con su sangre. En tercer lugar, entonces, mis amados, hemos visto, número 1, que Pedro y algunos de los discípulos del Señor regresan a sus jornadas anteriores. Número 2, vimos la tercera aparición. El versículo 14 nos dice que Jesús, de versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos que Jesús no les da de lo que ellos pescaron, sino que les da de lo que Jesús tenía, y no tenía sino un pez y un pan, y le dio a 7 y para él también. De nuevo multiplica un pez
hubo multiplicación de peces y panes, aquí hubo multiplicación de pez y pan, ¿cierto? Y en tercer lugar vamos a ver que Jesús, el Señor resucitado en gloria, alimenta a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, resucitado en gloria, alimenta a sus discípulos. Versículo 12 al 14. Jesús les dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor encuentra a los suyos cansados, frustrados, desesperanzados, arruinados, hambrientos. Les llama, les acoge y les alimenta, les reconforta, les anima y les bendice. Cuando el Señor llama para salvación, nos llama de una condición ruinosa. Así tengas mucho dinero, confort o riquezas, o estés saciado de bienes materiales, si lo único que tienes son bienes materiales, no tienes nada, porque vas camino a la perdición si no tienes a Cristo en el corazón. Jesucristo te encuentra en cansancio, frustración, desesperanza, desilusión, en ruina, en hambre, en gran necesidad. El Señor te llama ahora, en cualquiera que sea tu situación, y el Señor quiere acogerte en sus tiernos y amorosos brazos para alimentarte con el pan descendido del cielo. Jesús dice, Juan 6:35, yo soy el pan descendido del cielo. Jesús dice, yo soy el agua de vida. El que beba del agua que yo le daré, de su interior saldrá una fuente que brote para vida eterna. El Señor nos anima y nos bendice. Todo aquel que es llamado y recibido por el Señor no quedará igual, porque el Señor vivificará nuestros cuerpos mortales y nos dará la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Es decir, el Señor nos transforma, nos equipa y nos bendice. Versículo 12, Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor que nos transforma. En Romanos 8:11 nos dice que si el que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11. Y nos dice Romanos 1:5 que desde el 4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Vemos que uno de los resultados de la resurrección es la declaración de que Jesús es Hijo de Dios. Es declarado, no es constituido, es decir, la declaración significa este es, porque Jesucristo no empieza a ser el Hijo de Dios por su resurrección, sino que es declarado algo que ya lo era desde la eternidad, lo era, lo es y lo será. Una cosa son, como en derecho, una sentencia declarativa y una sentencia constitutiva. Cuando un proceso de pertenencia, de proceso de prescripción, la sentencia es declarativa, se declara un hecho, que eres el propietario y que vienes siendo el poseedor de esa tierra desde hace muchos años. Y la sentencia constitutiva es aquella que te da el derecho a partir de ese mismo instante. Jesús es declarado, no constituido, es declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos, por el Espíritu de Santidad, y nos dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Por el Espíritu de Santidad, mis amados, estamos recibiendo la gracia
Y es decir, la gracia es el poder y es el apostolado para obedecer a la fe. No podemos obedecer la palabra de Dios, no podemos obedecer a la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo implica un compromiso de vivir de una nueva manera, de una nueva forma de vida. Y es del Espíritu de santidad de quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, como también lo dice en Romanos 12:1, que por las múltiples misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es la verdadera adoración. Dice, no nos conformemos a este siglo, no tomemos las formas de estos tiempos, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y lo dice 2 Corintios 3:18, que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, el espejo es la palabra, porque nosotros no somos los que leemos realmente la Biblia, es realmente la Biblia la que nos lee a nosotros, y cuando nosotros estamos mirando la Escritura, estamos viendo cuán alejados estamos de Dios. Mirando a cara descubierta como en un espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, en la que debemos renovarnos hasta el conocimiento pleno, como lo dice Colosenses 3:10 también. Entonces, mis amados, Jesús les dio no de lo que ellos habían pescado, pero observa que habían pescado por la gracia de Dios, que les dijo, tira la red de este lado de la barca y hallaréis. Tira la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos tiraron la red como quisieron y no sacaron nada. Cuando recibieron la orden del Señor Jesucristo, la instrucción, lo hicieron y sacaron una gran pesca, y la red no se reventaba. Ellos recibieron de Jesús un pescado que tenía sobre la hornilla y un pan, y vemos de antemano que tenía unas brasas. Es al parecer una nueva multiplicación de un pez y de un pan, como se los mencionaba ahorita, los cuales dio a sus discípulos. Antes que podamos darle algo al Señor, Él ya nos ha dado primero a nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Esta fue la tercera vez, como dice allí la Escritura, la tercera vez, entre muchas otras, que no sabemos cuántas fueron, en que el Señor Jesús se les apareció después de haber resucitado en gloria. Él no era un fantasma, estaba en su cuerpo de gloria, compartió con ellos la comida, evidenció que su resurrección no era una aparición, una teofanía como las del Antiguo Testamento, era una verdadera aparición en su cuerpo resurrecto, en su cuerpo resucitado en gloria, como escribió el apóstol Pablo acerca de la resurrección, y lo menciona conforme a las Escrituras. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Obsérvalo, conforme a lo que está escrito, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto no era nada nuevo, esto había sido anunciado con muchos años, siglos de anticipación, como lo hemos visto en el Salmo 16. No dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Y que apareció resucitado a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500. Observa la comprobación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero insistir y perseverar
en que fue visto por más de 500 hermanos a la vez, estaban juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, es decir, como fuera un aborto es el que nace fuera de tiempo. Y a mí como un abortivo, dice el apóstol Pablo, se apareció a mí. Y dice luego en 1 Corintios capítulo 15, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección, que no hay resurrección de los muertos, permíteme buscar aquí, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuál es la realidad, lo que dicen algunos o lo que realmente ocurrió, mis amados? Mucha gente dice que esto no es verdad, pero está comprobado. Apareció a María Magdalena, luego a otras mujeres, a María Salomé, a María Magdalena, a las otras mujeres. Luego apareció a los discípulos. Aquí vimos que apareció a 7, después a Jacobo, después apareció a más de 500 y después apareció a Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos. Si Cristo no resucitó, estamos predicando mentiras, mis amados, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, de acuerdo con todo esto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, mis amados. Esta es una realidad comprobada, como lo hemos dicho, por la prueba histórico-legal. No recibirás el dicho contra nadie por uno solo, por el dicho de 2 o 3 lo recibirás. Deuteronomio 17:6 y 1 Timoteo 5:18, como lo hemos visto. Pero quiero insistir en esto. Reflexionemos sobre esto, mis amados. Si el Señor de Gloria, veamos que el Señor de Gloria, como a sus primeros discípulos, a ellos los buscó, también a nosotros nos busca y nos ha buscado en tiempos en que estamos en ruina, en desánimo, en fracaso y en frustración, en desesperanza, en desilusión. Y como dijo el profeta Oseas, en su angustia me buscarán. Mi amado que me escuchas, no esperes que tu angustia sea mayor, que tu calamidad sea peor. Búscale en este momento, como dijo el profeta Isaías, en tiempo aceptable. Este es el tiempo aceptable, este es el tiempo oportuno. El Señor toma la iniciativa y con su acostumbrada ternura te está llamando: hijito, ven a mí. Y Él procura que salgamos de nuestra vanidad, de nuestra soberbia y orgullo, de querer entender todos los misterios sin Él. Como dijo San Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En Romanos 1:21, como lo vimos. Quien reconoce su fracaso y su pobre y perdida condición, recibe la promesa de la vida eterna.
quieres recibir ahora la consolación, recibirás restauración, y como herencia el Señor te promete una vida de sin igual bendición, porque Él nos anuncia, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, como lo dice Pedro en su primera carta 3:9. Siguiendo al Maestro encontraremos abundante provisión, y solo en sus fuerzas será posible hacer la obra de la construcción y edificación del reino de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos capacita y nos da las almas para que las ganemos y edifiquemos en su palabra, edificados sobre la roca que es Cristo. Cuando el desánimo nos azote, debemos poner nuevamente nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la vida. Abandonar todo falso sentido de seguridad y todo credo que no esté cimentado exclusivamente sobre nuestro Señor Jesucristo, y sostenernos en Él como quien mira al invisible, así como lo hizo Moisés, como lo cita Hebreos 11:27. Él nos dará nuevas fuerzas. Él es el dador de la vida que nunca nos quitará, y se llama Jesucristo. Él es bueno. Mis amados que me escuchan, este es el tiempo aceptable. El Señor confirma su resurrección y se aparece a sus discípulos. El Señor los alimenta y les da lo que Él tiene, no lo que nosotros conseguimos. El Señor quiere rescatarte, cualquiera que sea tu situación de desesperanza, desilusión, tristeza, ansiedad, angustia. Si estás en la sin salida, hay un camino, y ese camino es Jesús. Hay una vida, y esa vida es Jesús. Y hay una verdad, y esa verdad es Jesús. Tu palabra es la verdad. Inclina tu rostro, ven a sus hermosos brazos y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la virtud, de la compasión, de la fidelidad, de la bondad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Haz de mí un vaso útil en tus manos y enséñame a vivir para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, eterno Rey, Señor, Dios y Salvador, amado Salvador. Gracias por esa salvación tan grande y por esa resurrección que nos da la justificación, como dice tu palabra, que fuiste entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Recibe toda la adoración, Señor, y te damos las gracias por ese llamamiento y por esta salvación tan grande. Ahora, bendito Rey, bendice a estos tus siervos de Jesucristo, tu manada pequeña. Sé propicio a la necesidad de cada familia, de los que acá me escuchan, Dios de la gloria. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Bendice nuestro país, bendice Jesús, amado Salvador, nuestros gobernantes. Bendice, Dios de la gloria, los que están en eminencia, Cristo glorioso, Santo Salvador. Bendice los violentos, los terroristas. Bendice, Dios de la gloria, ladrones, bandidos, prostitutas, los ateos, los que tienen un credo distinto, de manera especial el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén. Señor, por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.